El experimento ruso del sueño, una de las creepypastas más famosas en el internet debido de esta foto. Creo que esta foto es falsa y que el experimento nunca ha sucedido porque es una creepypasta, pero experimentos similares probablemente han sucedido. Hemos tenido experimentos muy poco éticos en humanos. Por ejemplo, durante la Guerra Mundial II, en el este de Asia, eso fue llamado UNIT 731. Voy a hacer un vídeo sobre ese tema en el futuro. Pero el punto es que gobiernos en todo el mundo probablemente hacen experimentos en humanos todo el tiempo. De todo modo, espero que disfrutes este vídeo. Investigadores rusos a finales de la década de 1940 mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días usando un estimulante experimental basado en gas. Fueron mantenidos en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente su ingesta de oxígeno y así evitar que el gas los matara, ya que era tóxico en altas concentraciones. Esto fue antes de las cámaras de circuito cerrado, por lo que solo contaban con micrófonos y ventanas del tamaño de ojos de buey con un grosor de 5 pulgadas para monitorearlos. La cámara estaba equipada con libros y catres para dormir pero sin ropa de cama, así como con agua corriente, un inodoro y suficiente comida seca para durar a los 5 por más de un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos considerados enemigos del Estado ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estaba bien durante los primeros 5 días. Los sujetos apenas se quejaban, habiéndoles prometido falsamente que serían liberados si se sometían a la prueba y no dormían durante 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas, y se notó que continuaban hablando de incidentes traumáticos cada vez más profundos de su pasado. El tono general de sus conversaciones se volvió más oscuro después de 4 días. Después de 5 días comenzaron a quejarse de las circunstancias y los eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar una paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a susurrar alternadamente en los micrófonos y en las ventanillas espejadas de un solo sentido. Curiosamente, todos parecían pensar que podrían ganarse la confianza de los experimentadores intrigando a sus camaradas, los otros sujetos en cautiverio con ellos. Al principio, los investigadores sospechaban que esto era un efecto del propio gas. Después de 9 días, el primero de ellos comenzó a gritar. Corrió de un extremo al otro de la cámara repetidamente, gritando a todo pulmón durante 3 horas seguidas, lo que físicamente descargó sus cuerdas vocales, y continuó intentando gritar, pero solo fue capaz de producir chillidos ocasionales. Lo más sorprendente de este comportamiento fue cómo reaccionaron los otros cautivos ante él. No mostraron reacción alguna. Continuaron susurrando a los micrófonos hasta que el segundo de los cautivos comenzó a gritar. Los 2 cautivos que no gritaban desmontaron los libros, juntaron página tras página con sus propias heces y las pegaron con calma sobre los ojos de buey de vidrio. Los gritos se detuvieron de inmediato. Lo mismo ocurrió con los susurros en los micrófonos. Después de pasar 3 días más, los investigadores revisaban los micrófonos cada hora para asegurarse de que funcionaban, ya que consideraban imposible que no se produjera ningún sonido con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno en la cámara indicaban que todos debían seguir vivos. De hecho, era la cantidad de oxígeno que consumirían 5 personas a un nivel muy elevado de ejercicio intenso. En la mañana del día 14, los investigadores hicieron algo que dijeron que no harían para obtener una reacción de los cautivos. Utilizaron el intercomunicador dentro de la cámara, esperando provocar cualquier respuesta de las personas que temían estuvieran muertas vegetativo. Anunciaron: vamos a abrir la cámara para probar los micrófonos. Aléjense de la puerta y acuéstense en el suelo o serán disparados. La obediencia le ganará a uno de ustedes su libertad inmediata. Para su sorpresa, escucharon una vez tranquila responder con solo frase: ya no queremos ser liberados. Esto provocó un debate entre los investigadores y las fuerzas militares que financiaban la investigación, incapaces de provocar alguna respuesta más usando el intercomunicador. Finalmente se decidió abrir la cámara a medianoche del 15º día. La cámara fue purgada del gas estimulante y llenada con aire fresco, e inmediatamente voces desde los micrófonos comenzaron a objetar. 3 voces diferentes comenzaron a suplicar, como si rogaran por la vida de seres queridos, para que volvieran a encender el gas. La cámara fue abierta y soldados entraron para recuperar a los sujetos de prueba. Comenzaron a gritar más fuerte que nunca, y también lo hicieron los soldados cuando vieron lo que había dentro. 4 de los 5 sujetos estaban aún vivos, aunque nadie podría llamar correctamente al estado en que se encontraban vida.
Las raciones de comida pasados los 5 días no habían sido tocadas en lo absoluto. Había trozos de carne de los muslos y el pecho del sujeto de prueba muerto metidos en el desagüe en el centro de la cámara, bloqueándolo y permitiendo que se acumularan 4 pulgadas de agua en el suelo. Nunca se determinó con precisión cuánta del agua en el suelo era en realidad sangre. Los 4 sujetos de prueba sobrevivientes también tenían gran porciones de músculo y piel arrancadas de sus cuerpos. La destrucción de carne expuesto en sus yemas dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por mano, no con dientes como los investigadores inicialmente pensaron. Un examen más detallado de la posición y ángulos de las heridas indicó que la mayoría, si no todos, eran autoinfligidas. Los órganos abdominales debajo de la caja torácica de los 4 sujetos de prueba habían sido extraídos, aunque el corazón, los pulmones y el diafragma permanecían en su lugar. La piel y la mayoría de los músculos adheridos a las costillas habían sido arrancados, exponiendo los pulmones a través de la caja torácica. Todos los vasos sanguíneos y órganos permanecían intactos, pero habían sido extraídos y colocados en el suelo, desplegándose alrededor de los cuerpos eviscerados pero aún vivos de los sujetos. Se podía ver que el tracto digestivo de los 4 estaba funcionando, digiriendo comida. Rápidamente se hizo evidente que lo que estaba dirigiendo era su propia carne que se habían arrancado y comido durante el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran operativos especiales rusos en la instalación, pero aún así muchos se negaron a regresar a la cámara para retirar a los sujetos de prueba. Los propios sujetos continuaron gritando para ser dejados en la cámara y suplicaron y exigieron que el gas fuera encendido nuevamente, para no se quedarían dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos de prueba opusieron una feroz resistencia en el proceso de ser retirados de la cámara. Uno de los soldados rusos murió al tener su garganta arrancada. El otro fue gravemente herido al tener sus testículos arrancados y una arteria de su pierna cortada por los dientes de uno de los sujetos. Otros 5 de los soldados perdieron sus vidas, si cuentas a los que se suicidaron en las semanas siguientes al incidente. En la lucha, a uno de los 4 sujetos vivos se le rompió el vaso y se desangró casi inmediatamente. Los investigadores médicos intentaron sedarlo, pero esto resultó imposible. Fue inyectado con más de 10 veces la dosis humana de un derivado de morfina, y aún así luchó como un animal acorralado, rompiendo las costillas y el brazo de un médico. Su corazón se observó latiendo durante 2 minutos completos después de que se desangrara, al punto de que había más aire en su sistema vascular que sangre, incluso después de que se detuvo. Continuó gritando y forcejeando durante otros 3 minutos, intentando atacar a cualquiera a su alcance y repitiendo la palabra más, una y otra vez, cada vez más débil, hasta que finalmente quedó en silencio. Los 3 sujetos de prueba sobrevivientes fueron fuertemente restringidos y trasladados a un centro médico. Los 2 con cuerdas vocales intactas continuamente suplicando por el gas, exigiendo ser mantenidos despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al único quirófano que tenía la instalación. En el proceso de preparar al sujeto para volver a colocar sus órganos dentro de su cuerpo, se descubrió que era efectivamente inmune al sedante que le habían administrado para prepararlo para la cirugía. Luchó furiosamente contra sus restricciones cuando el gas anestésico fue sacado para dormirlo. Logró romper en gran medida una correa de cuero de 4 pulgadas de ancho en una muñeca, incluso con el peso de un soldado de 200 libras sosteniendo esta muñeca. Solo tomó un poco más de anestesia de lo normal para dormirlo, y en el instante de que sus párpados titilaron y se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia del sujeto de prueba que murió en la mesa de operaciones, se encontró que su sangre tenía el triple del nivel normal de oxígeno. Los músculos que aún estaban adheridos a su esqueleto estaban gravemente desgarrados, y había roto 9 huesos en su lucha por no ser sometido. La mayoría de ellos fueron debido a la fuerza que sus propios músculos habían ejercido sobre ellos. El segundo sobreviviente había sido el primero del grupo de 5 en comenzar a gritar. Con las cuerdas vocales destruidas, fue incapaz de suplicar u objetar la cirugía, y solo reaccionó sacudiendo violentamente la cabeza en desaprobación cuando el gas anestésico se acercó a él. Asintió con la cabeza cuando alguien sugirió de mala gana que debería intentar la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante todo el procedimiento de 6 horas para reemplazar sus órganos abdominales e intentar cubrirlos con lo que quedaba de su piel. El cirujano que presidía afirmó repetidamente que no debería ser médicamente posible que el paciente siguiera vivo.
Una enferma aterrorizada que asistía a la cirugía afirmó que había visto cómo la boca del paciente se curvaba en una sonrisa varias veces, cada vez que sus ojos se encontraban con los dos de ella. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y comenzó a jadear fuertemente, intentando hablar mientras luchaba, asumiendo que esto debía ser algo de drástica importancia. El cirujano hizo traer un bolígrafo y papel para que el paciente pudiera escribir su mensaje. Era simple: sigue cortando. A los otros dos sujetos de prueba se les realizó la misma cirugía, también sin anestesia. Aunque tuvieron que ser inyectados con un paralizante por la duración de la operación, el cirujano encontró imposible realizar la operación mientras los pacientes reían continuamente. Una vez paralizados, los sujetos solo podían seguir a los investigadores presentes con sus ojos. El paralizante se eliminó de su sistema en un periodo anormalmente corto de tiempo, y pronto intentaron escapar de sus ataduras. En el momento en que pudieran hablar, nuevamente estaban pidiendo el gas estimulante. Los investigadores intentaron preguntar por qué se habían autolesionado, por qué se habían arrancado sus propias entrañas y por qué querían que les administraran el gas nuevamente. Solo se dio una respuesta: debo permanecer despierto. Las restricciones de los tres sujetos se reforzaron y fueron colocados de nuevo en la cámara, esperando la determinación de qué se debería hacerse con ellos. Los investigadores, enfrentando la ira de sus benefactores militares por no haber cumplido los objetivos declarados de su proyecto, consideraron la eutanasia para los sujetos sobrevivientes. El oficial al mando, un ex KGB, en cambio vio potencial y quería ver qué sucedería si los volvían a poner bajo el efecto del gas. Los investigadores se opusieron firmemente, pero fueron anulados. En preparación para ser sellados en la cámara nuevamente, los sujetos fueron conectados en un monitor EEG y sus restricciones acolchadas para un confinamiento a largo plazo. Para sorpresa de todos, los tres dejaron de luchar en el momento en que se les informó que volverían a estar bajo el efecto del gas. Era obvio que en ese punto los tres estaban haciendo un gran esfuerzo por permanecer despiertos. Uno de los sujetos que podía hablar estaba tarareando fuerte y continuamente. El sujeto mudo estaba esforzando sus piernas contra las ataduras de cuero con todas sus fuerzas. Primero izquierda, luego derecha, luego izquierda nuevamente, buscando algo en lo que concentrarse. El sujeto restante estaba manteniendo su cabeza levantada de la almohada y parpadeando rápidamente, siendo el primero en ser conectado a la máquina de EEG. La mayoría de los investigadores estaban monitoreando sus ondas cerebrales sorprendidos. Eran normales la mayor parte del tiempo, pero a veces se aplanaban inexplicablemente. Parecía como si estuviera sufriendo muerte cerebral repetidamente, antes de volver a la normalidad. Mientras se concentraban en el papel que salía del monitor de ondas cerebrales, solo una enferma vio cómo los ojos del hombre se cerraban al mismo momento en que su cabeza tocaba la almohada. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente a las de un sueño profundo, y luego se aplanaron por última vez mientras su corazón se detenía simultáneamente. El único sujeto restante que podía hablar comenzó a gritar para ser sellado dentro ahora. Sus ondas cerebrales mostraban las mismas líneas planas de que el que acababa de morir al quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar la cámara con ambos sujetos dentro, así como con tres investigadores. Uno de los tres nombrados inmediatamente sacó su arma y le disparó al comandante a quemarropa entre los ojos. Luego giró el arma hacia el sujeto mudo y le volvió los cestos también. Apuntó su pistola al sujeto restante, aún restringido a una cama, mientras los miembros restantes del equipo médico y de investigación huían de la habitación. No ser encerrado aquí con estas cosas. No contigo, gritó al hombre atado a la mesa. ¿Qué eres?, exigió. Debes saberlo. ¿Has olvidado tan fácilmente?, preguntó el sujeto. Somos tú, somos la locura que se esconde dentro de todos vosotros, suplicando ser liberada en cada momento en vuestra mente animal más profunda. Somos aquello de lo que os escondéis en vuestras camas cada noche. Somos lo que se dais en silencio y parálisis cuando vais al refugio nocturno donde no podemos pisar. El investigador hizo una pausa, luego apuntó al corazón del sujeto y disparó. El EEG se aplanó mientras el sujeto débilmente ahogaba, casi libre. Y eso fue el experimento ruso del sueño. De verdad, creo que esta foto es lo que hace que la creepypasta sea tan aterradora. Una cosa que no entendió es lo que el sujeto estaba hablando sobre al final de la creepypasta. Quizás simplemente empezó a tener ataques esquizofrénicos. No sé, si tienes una adivinanza que el sujeto estaba hablando sobre, por favor escribes en los comentarios.
De todos modos, espero que tengas un buen día. Adiós.